Mi hermana psicópata y su novio entraron a mi casa y me robaron todo, así que arruiné completamente sus vidas. Recibí una llamada desde un hospital en el extranjero diciendo que mi hija de 18 años había sido atropellada por un conductor ebrio y que había entrado en coma. Inmediatamente tomé el primer vuelo disponible para estar a su lado. Estuve junto a la cama de mi hija durante semanas, y de alguna forma, mi hermana, una sociópata diagnosticada, se enteró de que no estaba en casa. Vio esto como la oportunidad perfecta para que ella y su novio exconvicto irrumpieran en mi casa por la puerta trasera. Una vez dentro, lo revisaron todo sin dejar rincón sin tocar. Robaron todas mis joyas valiosas, mi cámara de $2000 que usaba para fotografía y, como la guinda del pastel, se llevaron todo el dinero de la alcancía de la infancia de mi hija. El día que volví con mi hija, noté que faltaban cosas. Caminé por toda la casa y vi que alguien había registrado cajones y armarios. Se llevaron todo lo que tenía valor. Joyas, aparatos electrónicos, efectivo, nada estaba a salvo. Me derrumbé en llanto. Ya estaba en una situación financiera crítica y ahora esto. Revisé las cámaras de seguridad para descubrir quién había sido, y al ver que era mi hermana, tomé el teléfono para llamar a la policía. Lo que pasa con mi hermana, Sara, es que siempre ha estado loca, por decirlo suavemente. Para poner un poco de contexto, cuando teníamos 10 y 12 años, nuestros padres nos dejaron solas por una noche, confiando en que yo mantendría todo bajo control. Pero Sara tenía otros planes. Había encontrado el alijo de fuegos artificiales de papá en el garaje para el 4 de julio y estaba decidida a encenderlos, en septiembre. Trató de convencerme de que lo hiciera con ella, diciendo que sería divertido y que nuestros padres nunca se enterarían. Le dije que era una mala idea, sobre todo porque mamá y papá me habían dejado a cargo. Le advertí que nos meteríamos en un gran lío. Contra mi mejor juicio, la dejé ir al garaje. Yo estaba viendo televisión en la sala cuando escuché un fuerte estallido proveniente del garaje. Corrí y vi cómo venía hacia mí corriendo. Un solo fuego artificial había liberado varios fuegos artificiales dentro del garaje. El humo lo llenaba todo. La arrastré de vuelta a la casa y cerré la puerta del garaje de golpe. Esperamos hasta que todos los fuegos artificiales explotaran, sin saber cuán grave sería el daño. Sara tenía una sonrisa de oreja a oreja y gritó: «¡Eso fue increíble!». Su diversión no duró mucho. Los vecinos llamaron a nuestros padres, quienes volvieron a casa aterrados. Sabía que nos castigarían, pero antes de que pudiera decir algo, Sara habló primero y dijo que era inocente, que todo había sido idea mía. Alegó que yo la obligué a hacerlo. Me quedé atónita y sin palabras. Sus mentiras fueron tan convincentes que nuestros padres le creyeron. Yo cargué con la culpa y estuve castigada un mes, mientras que Sara se fue con una simple advertencia. Así era ella, y así sigue siendo. Cuando llegó la policía, tomaron mi declaración y me dijeron que buscarían a los culpables. Al día siguiente, me llevé una gran sorpresa. Sara apareció en mi puerta, rogando perdón. Lloraba y me agarraba la mano. Decía que éramos familia y que no había querido que esto llegara tan lejos. Siempre usaba esa táctica. Se mostraba arrepentida cuando la atrapaban, prometía que no volvería a ocurrir, pero el ciclo se repetía una y otra vez. Me sentía tan traicionada y sabía que no podía dejar pasar esto. Sin embargo, más tarde, cuando estuve sola, pensé en el perdón. Pensé que si me negaba a presentar cargos contra Sara, tal vez ella realmente entendería. Así que eso hice, la dejé libre. Pero no hice lo mismo con Jaque. Hablando de Jaque, la policía lo arrestó rápidamente, pues tenía varias órdenes de arresto pendientes. El caso fue a juicio, y con las pruebas claras en su contra, gané fácilmente. Jaque fue condenado a prisión, y yo esperaba que todo terminara ahí. Pensé que Sara valoraría lo que hice por ella, que por una vez en su vida comprendería lo afortunada que fue de no enfrentar consecuencias. Sin embargo, al igual que un cristiano que reniega de su fe, me arrepentí de haberle perdonado. La ira y el resentimiento de Sara hacia mí crecían cada día. Me culpaba por el encarcelamiento de Jaque y juró vengarse. Lo que comenzó como acoso en línea se convirtió en una guerra unilateral en toda regla. Una mañana, salí a buscar el periódico y noté que mis vecinos me miraban raro. La vecina de al lado evitó el contacto visual y volvió corriendo a su casa. No entendí qué pasaba, hasta que ese mismo día recibí una llamada de otro vecino. Me dijo que mi hermana había estado llamando a los vecinos para decirles que yo maltrataba a mi hija. Aseguró que ella había tenido que cuidarla mientras estaba en el hospital porque yo salía con hombres y la dejaba sola. Decía que la descuidaba y que le pedía a ella que la vigilara en el hospital para poder salir. Todos los vecinos sabían que mi hija estaba hospitalizada por el accidente y pensaba que sabían que yo estaba en otro país con ella, pero aparentemente no era así. Me quedé atónita. Las mentiras de Sara estaban arruinando mi reputación en el vecindario. Unos días después, mi auto fue vandalizado, le rajaron los neumáticos y rayaron la pintura con insultos. Me quedé mirando el daño, sin saber si sentía más ira o impotencia. Sabía que había sido Sara, pero sin pruebas no podía hacer mucho. El acoso continuó. Empecé a encontrar notas amenazantes en la puerta de mi casa. La primera era simple pero escalofriante. «Te arrepentirás».
Cada nota que seguía era más siniestra y personal. No puedes esconderte, decía una. Otra decía, pagarás por tus errores. Empecé a sentirme insegura en mi propia casa. No podía dormir. Escuchaba cualquier ruido esperando que fuera Sara. Las noches eran las peores. Cada crujido me ponía los pelos de punta. Instalé cámaras de seguridad, cambié cerraduras, pero aún así tenía miedo. Una noche escuché un ruido afuera y corrí a la ventana. Allí estaba Sara, con el rostro retorcido de furia, tratando de romper los ventanales de mi sala. Llamé inmediatamente a la policía, pero cuando llegaron, ella ya se había ido. Cada día temía lo que Sara haría después. La policía era comprensiva, pero me dijeron que sin pruebas concretas, no podían hacer mucho. Lo único que podía hacer era documentarlo todo y esperar que fuera suficiente para detener su locura. No solo me acosaba en mi casa, también lo hacía fuera de ella. Me llamaba a toda hora y, como no contestaba, dejaba mensajes de voz desagradables y me enviaba mensajes amenazantes desde aplicaciones anónimas. El acoso llegó a un nuevo nivel una noche, cuando incendió mi garaje. Las llamas se alzaron y comenzaron a consumir la casa. Esta mujer literalmente estaba intentando matarme. Me desperté con olor a humo y el sonido de las sirenas. Bajé corriendo y, al llegar al garaje, vi a Sara corriendo hacia su auto, riendo. La misma sonrisa que tuvo el día de los fuegos artificiales. El cuerpo de bomberos llegó justo a tiempo para evitar que el fuego se extendiera por toda la casa. Entregué a la policía las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía claramente a Sara cometiendo el incendio. Esta vez las pruebas eran irrefutables. Sara fue arrestada y acusada de varios delitos, incluyendo incendio, acoso e invasión de propiedad. El juicio fue rápido y Sara fue declarada culpable de todos los cargos. Fue condenada a varios años de prisión. Con Sara y su novio tras las rejas, finalmente sentí alivio. Sin embargo, no podía quitarme la tristeza ni la traición del corazón. Mi propia hermana se volvió contra mí de la forma más cruel imaginable. Era una herida que sabía que tomaría años en sanar. Visité a Sara en la cárcel con la esperanza de entender por qué hizo todo esto. Durante nuestra conversación, quedó claro que sus acciones no solo eran por celos y rabia, su enfermedad mental era profunda. Ya sabía que sufría de trastorno de personalidad antisocial, pero su total incapacidad de empatía o remordimiento había alimentado su comportamiento destructivo. Lágrimas se formaron en sus ojos al decir que nunca quiso que las cosas terminaran así. Aunque parecía sincera, no pude evitar pensar que era la misma Sara de siempre, que lloraba cada vez que la atrapaban y decía cualquier cosa para salir del problema. Salí de la cárcel con el corazón pesado. Me di cuenta de que quizás nunca tendría esa relación de hermanas que siempre quise, pero también supe que hice lo correcto al protegerme a mí y a mi hija. Con el tiempo, la condición de mi hija, ella, seguía siendo incierta. No lo mencioné antes, pero durante ese tiempo fue a vivir con mi mejor amiga, porque no quería que tuviera que enfrentarse a Sara. Sufrió daño cerebral severo por el coma, y aunque Sara ya estaba presa, no tuve el corazón de contarle todo. Le dije que solo debía concentrarse en recuperarse. Sabía a grandes rasgos lo que había pasado, pero traté de no abrumarla con información. El día que pude traerla de vuelta a casa, sabiendo que Sara estaba tras las rejas, me sentí más agradecida que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un poco más brillante. Pero justo cuando creí que todo empezaba a mejorar, mientras ayudaba a ella a instalarse en su cuarto, mi teléfono sonó. El número era desconocido, y por un momento pensé en no contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Respondí, y escuché mucho ruido de fondo. La persona al otro lado me llamó por mi nombre. Era Jake, el novio de Sara. Sentí un escalofrío. No entendía por qué me llamaba. Le pregunté qué quería, y dijo que necesitaba contarme algo importante sobre Sara. Dijo que desde el principio conocía sus planes hacia mí, que llevaba años planeando arruinarme, y que tenía pruebas. Añadió que podía testificar contra ella, pero que necesitaba algo a cambio, ayuda para reducir su condena. Ahí supe que Jake estaba tratando de usarme como peón. Le dije que Sara ya estaba en la cárcel y que su plan para salir antes no funcionaría. Dijo que con su evidencia, él podría asegurarse de que nunca más tuviéramos que lidiar con ella. Pero esa conversación no me servía, así que colgué. Me maldijo y terminó la llamada. Miré a ella, que descansaba en paz, ajena a todo. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Por más que odiara la idea, la propuesta de Jake era tentadora. Si lo que decía era cierto, las acciones de Sara fueron premeditadas, y su venganza no había terminado. Necesitaba proteger a mi familia, y si eso significaba trabajar con Jake, ¿valía la pena? Pasaron los días, y su oferta no salía de mi mente. Decidí seguir mi instinto y rechazarla. En su lugar, comencé mi propia investigación. Contacté a un viejo amigo que me había ayudado durante las primeras etapas del acoso de Sara. Unos días después, Mark me llamó con noticias. Había estado investigando el pasado de Jake y sus actividades en prisión. Resultó que Jake había estado involucrado en negocios turbios incluso estando preso. Seguía manipulando la situación a su favor y manteniendo contacto con viejos socios.
Las pruebas mostraban que intentaba tenderme una trampa. Si hubiera aceptado su propuesta, habría caído de lleno. Sentí un escalofrío al darme cuenta del alcance de sus intenciones. Planeaba inculparme por crímenes que Sara había ideado. Incluso desde prisión, seguían siendo un dúo peligroso. El plan era culparme, hacer parecer que yo era la mente maestra detrás de algunas acciones de Sara. Mark me entregó una carpeta con documentos y transcripciones de conversaciones entre Jake y sus socios. Me estaba usando para salvarse, a costa mía. Con esta nueva información, decidí confrontar a Jake. Fui a la prisión y exigí verlo. Al sentarme frente a él, expuse todas las pruebas. Su sonrisa inicial desapareció, reemplazada por sorpresa y rabia al ver que su plan había sido descubierto. Las autoridades, ahora al tanto de su intento de incriminarme, añadieron más años a su condena. La batalla no había terminado, pero yo estaba más preparada que nunca. Mi enfoque ahora estaba en reconstruir mi vida y crear un entorno seguro para ella. Con Sara y Jake encarcelados, la vida poco a poco volvió a la normalidad, aunque las cicatrices del pasado persistían. Tomé más medidas de seguridad, reforcé el sistema y me uní a una red de vigilancia vecinal. También acudí a terapia para procesar todo el trauma y la traición. La recuperación de ella fue casi un milagro. Aunque el camino era largo, su espíritu seguía intacto. Su fuerza era la razón por la que me levantaba cada mañana, la motivación para seguir adelante incluso en los días más duros. Celebrábamos cada pequeño logro y encontrábamos alegría en los momentos simples que antes dábamos por sentado.